cambiada por huracanes, fue cambiada por epidemias, fue cambiada por situaciones que tal vez su misma vocación productiva ocupaba espacio para sembrar, como es la zona de San José Viejo, Santa Rosa, que todo antes no está como está ahorita, ¿no? No está tan barrido por los arroyos como está actualmente. Había espacios enormes. Mis tíos que son de San José Viejo, la mayoría, mi padre es de ahí, fueron campesinos y agricultores toda la vida, y es una zona riquísima donde se cultivaba de todo tipo de verduras, de frutales, precisamente por la proximidad de la humedad, ¿no? Entonces hay mucha historia detrás de eso, donde viene ya el 34, lo que es la rebelión, donde tiende a desaparecer 4 años estáticamente. Hay poco movimiento aquí en la misión. En un momento dado, mientras trataban de controlar esa rebelión, que hay que entenderlos, era su tierra, era su manera de vivir, eran sus costumbres, era su cosmogonía, era su manera de interpretar y ver la vida. Y creo que lo más importante, si todo gira sobre la sexualidad en el humano, que lo controla más del 60-70% en sus actitudes, es obvio que se iban a rebelar en un momento dado, porque era una costumbre, y las costumbres eran como leyes entre ellos. No es que fueran promiscuos, era su manera de ver su mundo, y es el que conocía en un momento dado, y era visto como una situación: si tú llegas a mi casa, puedes convivir conmigo y con mis mujeres, y era costumbre el hacer muchos tipos de que tal vez en los tiempos actuales se miraría como pecaminoso. Pero claro, la religión que decía, no, solamente vas a tener una y toda la vida, así que no voltees para ninguno. Separan las mujeres de los hombres. Imagínate aquel que estaba impuesto a tener a su alcance esas diversiones, pues ya se han de imaginar un momento dado, porque era lo que le llenaba su mundo, ¿no? Era como sus festividades, eran como lo que normalmente hacían, y la iglesia lo miraba de una manera muy diferente. ¿Cómo la ves, Carlos? La civilización, no sé qué opinarán aquí los caballeros. Como que nacimos en una época equivocada, Carlos. Pero ya había. Sí, estamos viendo. Pero ya no, hay algunos que otros todavía practican, ¿no? Actualmente no queremos traer a colación algunos nombres, pero había costumbres, cierto. Mis abuelos, puedo mencionar un momento dado todo el tipo de costumbres que tenían, no tan parecidos, pero muy similares, y era aceptado por la sociedad en aquellos entonces. El caso es que hay años, cierto, que esa pintura de Ignacio Tirch es luminosa, es bella, llena de colorido, de colores, pero hay otras pinturas, que es de Noel. Cuando hubo la expedición científica de Francia, 2 años después, los colores del pintor de Noel, que era francés, son colores grises, tristes, al lápiz, porque había una epidemia que había casi acabado no solamente con los indígenas, también con el misionero. Entonces son situaciones de luces y sombras que desaparecían, mejoraban. El caso es que hay etapas que no fueron narradas, porque la historia que nosotros conocemos y que nos cuentan los libros era a través de las cartas que tú has mencionado, que ellos enviaban precisamente tanto al virrey como a quienes dependían del punto de vista religioso eclesiástico, ¿no? Y ya le paro ahí. Pero René, había algo en esta historia. Bueno, algunos se preguntarán, ¿por qué sabemos lo que sucedió aquí en 1500, 1700? Los mismos sacerdotes hacían las relatorías, los informes a sus superiores, que estaban en Loreto, luego eran mandados a Guadalajara, y luego eran mandadas esas relatorías a la Ciudad de México. De todo eso se hicieron libros, que desgraciadamente esa información, ya lo decía Aníbal, no se encuentra en Baja California ni en México. Hay muchas universidades y museos y bibliotecas de los Estados Unidos en California, que lo que aquí se creó, lo que aquí se escribió, se lo llevaron para allá, y mucho está allá en Sevilla, en las Indias.
allá se encuentran. Lo que comentaban de la poligamia, también es válido recalcarlo, que solamente sucedía entre los pericúes, aquí en el sur. No era allá arriba con los cochimíes al norte, que todavía hay algunos 200 indígenas pericúes en Baja California, como los Pai Pai, los Quiligües, y 3 grupos más de 10, de 12, de 20 integrantes. Solamente de esos 45,000 habitantes que se registran hace mucho tiempo, a la llegada de los españoles de aquí, de los misioneros, ahorita no pasamos de 200 y todos están cerca de Mexicali y de Ensenada. No hay más. En Baja California Sur no vamos a encontrar ningún indígena pericú. Aquel que se diga yo soy indígena pericú, miente. Para 1830, 1840 se registran los últimos indígenas pericúes. ¿Por qué no perduraron? Por las epidemias. Las epidemias acabaron con todo, no las guerras, no las batallas. Fueron las epidemias, las enfermedades que trajeron los soldados, los marinos que vinieron a este lugar, porque allá en Mesoamérica, en la contracosta, el gobierno fue civil. Aquí fue religioso y los sacerdotes no permitían que se cruzara la India con el español, ni la mujer española con el indio. Por lo tanto, no hubo una mezcla muy característica o muy marcada en esta región. Sí debemos de tener algo, un porcentaje del 2% cuando mucho, en el ADN de los Castros, de los Eseña, de los Montaños y de los 15, 20 apellidos más comunes aquí en la región del sur de la península, pero indígena no hay ninguno. Por lo tanto, Aníbal, René, compañeros diputados, cuando se habla de grupos indígenas de Baja California Sur, no son originales, son de los que han llegado, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y de otros lugares, pero no nos representan a ellos, así como los afro-mexicanos representan a ellos, que claro, hay que respetarlo porque la Constitución dice que necesitan o que merecen tener un trato y un lugar especial, ¿no?, en cada uno de los estados, pero aquí no vas a encontrar ningún pericú. Fíjese, profesor, que tocó un punto muy interesante, porque ya después de que expulsan a los jesuitas y que llegan los franciscanos y los dominicos, cuando vienen todas estas epidemias, como la principal de ellas que fue el llamado mal del gálico, que es sífilis, salen a luz algunos personajes muy interesantes que van a ser estas personas que heredan las tierras de las misiones, que buscan estas tierras y que vienen a ser actualmente la cultura originaria más antigua. Como bien lo dices, ya no tenemos indígenas, pero sí tenemos una cultura hispana muy antigua y de la cual en ese periodo esta llamada gente de razón dejó descendencia y son los sudcalifornianos de arraigo. No sé si podemos abarcar un poquito ese tema de quiénes fueron, qué oficios tenían, de dónde llegaron y en dónde los podemos encontrar todavía, ¿no? Creo que los sacerdotes que llegaron que son los jesuitas, que fueron los primeros, eran todólogos. Desde campesinos, talabarteros, albañiles, tuvieron fíjate que muchas veces, a veces se les critica el hecho de que su religión o su cultura vino a atender a la desaparición de los pericúes, ¿no? Realmente, sí, tal vez algunos sí los ejecutaron y los mataron por la cuestión de violencia que se generó, pero la mayoría de los viajeros que llegaban vía marítima, lo que sucedía es que traían todas las pestes, enfermedades, epidemias
en lo cual los naturales no tenían las defensas que le permitía en un momento dado, como lo tenían toda esa gente de marina que venía en esas embarcaciones y en esas naves, ¿no? Entonces, hay mucha historia en torno a esas actividades que se desarrollaron, ¿no? Entonces, cierto, criticamos a la corona, criticamos tal vez a los virreyes, la forma como vinieron a imponer, pero tanto se utilizó, se benefició la religión católica, que estaba en alto en Europa con los gobernantes, como se benefició el gobierno al asentarse en tierras de acá de la Nueva España, tanto como se beneficiaron la clase en aquellos entonces que estaba surgiendo de los comerciantes y los inversionistas o empresarios, como los quieran ver en un momento dado, pero el beneficio era compartido de una u otra manera. ¿Cuándo dejan de ser útiles los jesuitas? Pues cuando ya no se justificaba su presencia, ya no había indígenas. Y aparte, el problema no estaba aquí, en nuestra zona austral, el problema no era nuestro. Cuando expulsan a los jesuitas, era precisamente porque en toda lo que era Latinoamérica habían llegado ya hasta la zona sur, porque estaban divididos, ¿no? En este caso con Portugal, que han adquirido un poder impresionante, tenían universidades, tenían colegios, eran dueños de extensiones de tierra, eran posesionarios de las riquezas y competían de una u otra manera ya con el gobierno virreinal. Entonces, el rey, tú que eres historiador y tienes las fechas. Carlos II. Carlos II, no el de los chocolates, no, es otro. Decidió, a efecto de que no compitieran con el poder terrenal, el poder espiritual, expulsarlos. De un día para otro manda un decreto, no se les avisa, y les llegan de pronto en 1769, 68, 69, y se los llevan en barcos y los sacan y los expulsan y dejan tirado todo. Todo eso provocó también esos vacíos de información, independientemente de la desaparición de las epidemias. Entonces, pero sí nos dejaron muchos oficios que los rancheros las practican. A veces nos preguntamos cuando vamos para San Dionisio, hay un talabartero, hay una especialidad en cada uno de ellos, en actividades de campo, ¿no? Que muchas veces sobrevivían, a pesar que en los tiempos actuales encontramos todos los avances en tecnología y en herramienta. Antes había un especialista y la herencia está precisamente en los misioneros, que no solamente nos dejaron las profesiones, nos dejaron todo lo que se producía en el Mediterráneo. Conocemos que era la caña, la vid, la aceituna, los dátiles, la caña, entonces, y los frutos, todos los frutales que podemos encontrar, y aparte todo el caballar, todo el aviar de animales. Entonces hubo mucha contribución, cada quien se benefició de lo suyo. Entonces los intereses finalmente a veces se imponen, como en los tiempos actuales, y sucede. La historia tiene ciclos muy repetitivos, y por eso es importante generar conciencia y contarla, porque finalmente nos damos cuenta cómo gira precisamente la ruta del tiempo, y en un momento dado nos damos cuenta que todo tiene una justificación, todo tiene un porqué, y muchas veces el hecho de prepararlos, porque los jesuitas, con las primeras universidades, con los primeros colegios, ellos aspiraban a tener un poder terrenal, no solamente el espiritual. Por eso vino la expulsión de ellos, y marca también la ruta y esas cosas oscuras que nunca podemos contar en tiempo y espacio, que sucedieron aquí mismo. Los jesuitas, René, Aníbal, llegados algunos de Europa, otros de México, como de Puebla, etcétera, algunos de Centroamérica, como llegó el padre que fue sacrificado aquí en San José del Cabo, el padre Nicolás Tamaral, que venía del área de Guatemala, El Salvador, de todos esos lugares. Eran personas con una
excelente preparación. Y no eran humildes muchos de ellos, ¿no? Provenían de familias adineradas, que pues en aquel entonces quizás ser un sacerdote, representar a la iglesia en aquella época era algo muy importante, ¿no? Sin lugar a duda. Estas poblaciones religiosas o estas misiones que se fundaron, la gran mayoría por el Golfo de California, vean, las que se fundaron inicialmente fueron por el Golfo de California, por el Mar de Cortés, porque venían los sacerdotes, navegaban, venían en barco, en rutas que hacían aproximadamente 10 días, 20 días, hasta un mes, en llegar al primer establecimiento misional, que era Loreto, que se estableció en octubre de 1697. Llegaron con los sacerdotes militares, inicialmente, ya después exploradores y después pobladores, que al extinguirse los grupos indígenas, aquellos militares recibieron las tierras de las misiones. Se convirtieron en rancheros, se convirtieron en mineros, se convirtieron en agricultores, principalmente esas tres actividades. Ese es el origen de los naturales, bueno, no de los naturales, sino de la sociedad histórica de Baja California Sur. Los apellidos que mencionaba hace rato, los Castro, los Ceseñas, llegaron con esos militares que se licenciaron de allá de Loreto, y se establecieron, por ejemplo, los Castro recibieron la misión, las tierras de la misión de Santiago, y así cada uno de los soldados que se fueron licenciando, cuando se empiezan a convertir las misiones y los pueblos en civiles, que fue el primero, por cierto, Santa Ana, luego fue San Antonio, y en tercero fue el Triunfo. Los primeros pueblos que dejaron de ser misionales y se convierten en civiles, es decir, gobernados por civiles, no por sacerdotes. Esa herencia de los rancheros, de los pescadores, de los agricultores, es la que perdura, es la nuestra. Porque ni los olmos, ni los montaños, ni los Amador, ni los Castro, que somos de aquí, que tenemos más de 200 años nuestras familias que llegaron, tenemos ni la sangre, ya lo decía, indígena, sino que tenemos la sangre principalmente española. Claro, que en los 1800 llegaron europeos también, aquí a San José del Cabo, a Cabo San Lucas, como los Maclis, los Fisher, los Collins, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos sí, los Green. Algunos otros fueron soldados, que se quedaron aquí después de 1847, como los Kennedy. Se quedaron los Robinson, que eran soldados estadounidenses que aquí se asentaron, aquí se quedaron. Entonces, ese es el origen de nosotros, del ciudadano que tenemos aquí 200 años. René, ¿vas a comentar algo? Sí, quiero comentar algo. Mire, desde la fundación de San José del Cabo hay que ubicarnos que todos las nuevas generaciones somos parte de migraciones, oleadas de migraciones. Podemos tal vez detectar unas 4 oleadas. La más grande, claro, es la actual, de 1980 para acá. Nos invadieron, ¿no? Entonces ya nos hicieron poquitos a los originarios. Entonces, pero las anteriores, por ejemplo, la primera oleada que se generó después de los misioneros no permitían que hubiera actividades civiles. Ellos manejaban como si fueran la autoridad militar. Entonces no permitían, porque decían que el mal lo traía la sociedad civil cuando llegaban los mineros, los pescadores de perlas. Tenían muchas experiencias de ellos en el sentido de que hay que limitarlos. Entonces a la corona ya no le representaban ingresos. También fue uno de los motivos por el cuales los expulsaron. Entonces las oleadas que se generan después de que se van, después de que decretan
la desaparición de las misiones a través del gobernador que teníamos allá en la parte de California, que gobernaba hasta con nosotros, un decreto, tú debes saber el nombre, yo me sé los hechos pero no el nombre. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces empiezan a llegar a través de los marinos europeos muchas nuevas apellidos que se sumaron. Por ejemplo, los balleneros son muchísimos apellidos suecos, ingleses, italianos, noruegos. El caso es que se viene una oleada de gente que se va quedando. Posteriormente, después de los 1850, llega una oleada de comerciantes y de pronto descubren que en esa época de oro que manejamos de 1850 a 1940, 50, estaba integrada con ese comercio marítimo que se generó y revivió ya los rancheros que se quedaron, y los que generaron la vía de San José se enriqueció con esa oleada de inmigrantes que llegaron. Posteriormente, después de los 40, empiezan a llegar los primeros profesionistas, los médicos, los ingenieros, todos aquellos que conocimos, los maestros de secundaria, con nuevos apellidos que vinieron a enriquecer y a cruzar la sangre. Y de donde se viene ese boom que conocemos ahora, que es el poderío económico del turismo, es a partir de los años 80, aunque había surgido en los 50 y los 60 insípidamente el área hotelera, ¿no? Pero estamos hechos de oleadas de inmigrantes después de inicia la desaparición de los indígenas. Por eso somos una conformación de tantas gentes, pero independientemente de eso, quienes aquí vivimos y aquí nacimos y tenemos generaciones de familiares, decíamos que lo nuestro, que nuestra historia no se pierda con la llegada precisamente de otras culturas, de otras vidas que vivieron en otro lado y quieran imponer las suyas. Entonces, por eso está Grupo Raíces, por eso están muchos de ustedes que son parte del gobierno, como Carlos, que he platicado con él ama la tradición, ama lo que fue su gente. Y puedo mencionar también tal vez a Cheto y a muchos de ustedes. Bienvenidos todos. Somos una sola sociedad, pero esa sociedad tiene que aprender y ese gobierno tiene que aprender. Ya que tratas esta parte final, tú, René, no, yo veo atentos todavía, nos queda 1 hora más, no se desesperen. Miren, hay quien confunde la fiesta del 19 de marzo con la fundación de San José del Cabo, 8 de abril. Sí, te das cuenta y inmediatamente muchos creen que estamos festejando la fundación de San José el marzo. El marzo estamos festejando el santo patrono San José, y el 8 de abril festejamos la fundación de San José del Cabo y la creación del municipio de Los Cabos, que cumple 40 y tantos años. Yo quiero hacer una propuesta, Carlos, sin salirnos del tema, que dejemos un poco de recursos económicos para el 8 de abril. Y el 8 de abril hagamos una fiesta en grande. No unos honores a la bandera solamente, no un conversatorio solamente. Creo que el 8 de abril representa mucho más. En otros lugares es la fiesta principal, la fundación del pueblo o de la misión. Creo que para el próximo año necesitamos hacer un festival artístico con participaciones locales o artistas locales o también de renombre, pero que sea una fiesta donde la gente vaya haciendo una diferenciación entre una cosa y la otra, y entienda que esta debe ser la fiesta más importante, la fundación de nosotros. Comentarte, Aníbal, que nosotros, René y yo, no somos muy religiosos. Yo ni siquiera me bauticé ni hice la primera comunión, pero fuimos a buscar al Padre Juan de aquí de la iglesia, porque queríamos que diera él su visión de lo que representó la fundación de la misión de San José del Cabo, y vino, estuvo un rato sentado, pero nos dijo que se tenía que ir porque tenía la misa, él la iba a oficiar ahorita a las 7 de la tarde, pero nos hubiera gustado que él estuviera aquí para que diera la visión desde el punto de vista iglesia, desde el punto de vista religioso, sobre la fundación
y la importancia de la creación de este pueblo, que obviamente la visión de ellos va a ser diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros vamos a decir que mataron al padre Nicolás Tamaral y antes a Carranco en Santiago 2 días antes, porque el indígena no le gustó que le cambiaran su costumbre. Y le vamos a echar la culpa al sacerdote, que se lo merecen por lo que hicieron. Pero la iglesia va a decir, sacrificaron el martirio, porque la verdad la muerte de ellos fue muy fea. Fueron flechados, fueron cercenados, fueron arrastrados, fueron apedreados, fueron estrellados contra las paredes y fueron quemados, ¿no? Ese fue el destino de los dos, igualitos. Todavía lo hace. Igualitos. Entonces, hubiera sido interesante, pero sí propongo, Carlos, que para el próximo año hagamos una buena fiesta este día. Profesor, René, vamos a continuar con una siguiente dinámica, que son 3 intervenciones del público. Así que si alguien tiene una inquietud o una aportación hacia lo que aquí se ha comentado, pues es el momento justo de escucharlos y pues de contribuir. Así que alzando manita, por favor, a la maestra Payén. Como dijo Payén, Si alguien me ayuda. las con mi mentiras micrófono. verdaderas que contamos nos las pueden aclarar, ¿eh? Si se puede presentar, maestra. Y Gracias. Buenas noches, soy Rebeca Gutiérrez, tengo 31 años de vivir en Baja California Sur. Lo conozco desde 1980, como dice el maestro. En la última oleada llegué por acá. No, yo me vine a vivir acá en 1995. Entonces ya tengo bastantes años aquí en Los Cabos. Vi crecer San Lucas. Hace 6 años me vine para acá, para San José, precisamente huyendo de San Lucas, que ya no es San Lucas, ahora digo San Locos. Y me quedé mejor acá en San José del Cabo. Me encanta San José. Pero bueno, yo tengo una opinión muy parecida a la de algunas personas. Yo creo que no los trataron muy bien a los indígenas, por eso reaccionaron de esa manera. Porque a quién le gusta que lleguen a tu casa y te digan, ahora te vas a comportar de esta manera, o ahora vas a comer esto, o ahora esto que estás haciendo ya no, a nadie. Obviamente por eso la reacción fue tan violenta, ¿no? Por muy buenos que hayan sido, yo creo que pues se tomó la justicia, ¿no? Yo quería preguntar qué significa Añuití. Eso me llamó mucho la atención. Si alguno de los aquí presentes me puede contestar. Gracias. maestra, muchas gracias por su comentario. De acuerdo a algunas crónicas, se dice que es un vocablo, una toponimia, que es lugar entre palmeras, que es así como se conocía al estero de San José del Cabo. Cada uno de los nombres que mencionaba el profesor Francisco al principio, Airapí, Caduaño, Anicá, Yerecamú, Purum, Ainini o Ainini, que es correcto ambos, eran toponimia que quedó. El pueblo de Caduaño todavía lo conocemos, ¿no? Y tiene su significado. Purum tiene su significado. Yenecá también tiene su significado, que Yenecá era una ranchería, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a algunas crónicas, que a muchos no les gusta decirlo, porque no tenemos un sustento histórico, y para hablar de historia hay que tener sustento, que es buscar exactamente el documento donde específicamente diga que Añuití es lugar entre palmeras. Por tradición se sabe, ¿no? Pero sí necesitamos buscar ese documento. Sí, el profesor Gilberto Ibarra, un profesor muy estudiado en la toponimia indígena, él hace una relación de palabras que no hay muchas. De hecho, no hay quien hable en lo que es Baja California Sur ni la lengua pericú ni la lengua guaycura. No hay nadie que la hable. Hay palabras aisladas. El español, en este caso el sacerdote, escuchaba que el indígena le llamaba lugar Añiñí. Ellos lo interpretaron muchas veces como Añiní, refiriéndose al lugar donde vivían los Cora, que después los españoles le llamaron Santiago, los sacerdotes, los españoles. A San José escuchaban que le llamaban Añuití.
Si se dan cuenta, siempre una sílaba dominante al final, ¿no? Yenecamú. Ellos suponían que aquí el Añutín era por ser el lugar menestero donde había palmas, carrizos y demás, eso significaba. Pero no es que haya una traducción literal, ¿no? De que la palabra inuití, así como las lenguas del interior, como el náhuatl, que los prefijos significan algo, ¿no? Aquí no. Aquí eran palabras que ellos escuchaban, que ellos traducían, etcétera, ¿no? Cedemos el micrófono al profesor Francisco Payén. Adelante, por favor. Buenas noches. Francisco Payén Padilla, chollero de tercera generación. Tengo aquí varias preguntas y ya elegí una, espero que valga la pena. ¿Hay algún legado cultural o un legado de vida o una actividad que se haya heredado de los pericúes que se practique hoy en día? Medicina o no sé, alguna actividad, algo religioso o se perdió totalmente eso. Fíjate que de acuerdo a los libros que me ha tocado leer, no voy a decir los nombres porque no me acuerdo, pero sí les puedo decir que de lo que se encargaron los misioneros fue desaparecer todo tipo de práctica que se generaba, ¿no? Tenían ritos, tenían maneras de curar algunas enfermedades entre ellos, mas sin embargo lo que siempre buscó la nueva civilización, la religión, es desaparecer y borrar todo lo que representaba en un momento dado presencia, ¿no? Así como en la Ciudad de México cimentaron sobre las mismas construcciones de ellos, ¿no? Entonces aquí sucedió algo parecido, aunque aquí lo único que dejaron pues son algunas pinturas que vemos en algunas rancherías, ¿no? En algunas zonas como por allá donde están las piedritas de las manitas y que se han detectado en la zona norte, ¿no? En Caduaño, Sierra de la Laguna, en sí, no dejaron en sí algo, por lo que yo sé y he leído, no sé si mis compañeros podrán expresar algo que se pueda tal vez decir que se practicaba, aunque pensaban que su misma religión estaba conectado con los ciclos y los cambios de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, Francisco. Lo mencionaba tocayo hace rato que aquí hubo por su desarrollo solamente grupos, no civilizaciones ni culturas. La religión o la concepción de la cosmovisión era muy incipiente, no era una religión escrita ni practicada a un nivel muy, pues como era en otro lado, ¿no? Donde sí realmente hubo civilizaciones. La numerología o los números prácticamente no existía, la escritura no la conocían, por lo tanto de eso no quedó nada. La arquitectura, no hay ninguna vivienda que alguien diga, oye, yo anduve en Tulum, yo anduve allá en la Ciudad de México y vi la construcción de los teotihuacanos, de los aztecas o los mexicas y demás, y aquí en Baja California Sur no tenemos nada. ¿Por qué? Porque aquí no se asentaban, aquí vivían con el ciclo de la naturaleza, es decir, si llovía, se quedaban en un lugar porque iba a haber caribes, iba a haber ciruelas del monte, iba a haber pitaya, no pitahaya. La pitahaya no es de nosotros. La pitahaya viene de México, viene de Puebla, viene de Tlaxcala, y es la que venden aquí, la del dragón, ¿no? Que venden en Miraflores y hacen nieve y demás, pero no es la nuestra. Profesor, sí. Fíjate que mencionaste un tema muy interesante, porque cuando uno investiga, lee, también se da la oportunidad de interpretar, y yo le puedo interpretar a usted que ir a las pitayas, como lo fue usted de niño, con sus papás, con su familia, con baldes, con los perros, con el lonche, con los burritos, capotear los vitachis, capotear las víboras, eso lo hacían los indígenas. No iba con baldes, por supuesto, ¿no? Pero ir a las pitayas
era una costumbre que tenían los indígenas pericúes y que nosotros la seguimos haciendo en familia, haciendo comunidad, uniendo lazos familiares en el monte. Y muchos dichos se vienen de esta práctica, ¿no? Cuando una persona grita muy fuerte, ¿qué le dice un chollero a otro? Si llega una persona gritando a una oficina, cállate si no andas en las pitayas, ¿no? Entonces, yo pudiera interpretar, y me atrevo a hacerlo, de que esa es una de las prácticas, una herencia que tenemos de los indígenas pericúes, que valdrá la pena justificarla, porque lo que estoy diciendo es mera hipótesis. Fíjate que hablando de eso me tocó, yo estaba muy niño. Yo recuerdo que toda la familia y toda la comunidad, todas las familias que vivían alrededor, en la temporada de pitayas, se iban a recolectar, tenían un día, salían todas las familias juntas. ¿Haz de cuánto? Imagínate, salían todos los de Catarina, salían todos los de San Bernabé, se ponían de acuerdo, y todo lo que es el aeropuerto, toda esa zona de arriba eran puros pitayales. Y en un solo día recolectaban y piscaban, y era una fiesta para ellos, y era una fiesta para las familias el poder saborear el fruto de los dioses, que era precisamente los pericúes. Bien, no sé, maestra Juanita, coordinadora, no sé si hay lugar para una pregunta más, o ya estaremos cerrando. Una más, por ahí tenemos a maestra Chuyita con la mano. Buenas noches, María de Jesús Eseña Castro. Soy extranjera recién llegada. No se crean. Bueno, ahorita que estaban comentando de que los jesuitas pues eran todólogos, me topé yo entre todos los libros que he leído con la historia natural y crónica de la antigua California, que es prácticamente la bitácora del padre de Miguel del Barco, que estuvo en la misión de San Javier. Y ahí está documentado todo lo que él investigaba, ¿no? Porque pues esta era una tierra totalmente distinta al lugar de donde ellos venían. Entonces, ellos eran pues biólogos, eran médicos, o sea, eran de todo, los jesuitas, ¿verdad? Tenían que entrarle a todo, como se dice. Y me llamó mucho la atención que hay una narración de él donde dice que tuvo amarrada a una víbora de cascabel a la pata de su mesa, porque él quería saber el grado o la peligrosidad del veneno, ¿no? Qué tan letal era la víbora de cascabel. Y le acercó, pues, creo que una liebre primero, para ver en cuánto tiempo moría la liebre después de ser mordida. Luego le acercó un animal más grande, ya no recuerdo, pues, qué animal sería. Y así fue, acercándole gradualmente un animal más grande para él calcular el grado de veneno. Entonces, eran químicos y todo eso, ¿no? Todo lo que tenían que investigar me llamó mucho la atención. Y ahorita que decían también de los remedios que tenían los antiguos, pues, pobladores de la Baja California, ellos tenían una costumbre de enterrar a los que habían sido mordidos por una víbora de cascabel, perdón. Hacían un hoyo y lo enterraban parado, y pues obviamente lo cubrían hasta el cuello, y ahí lo dejaban. Yo creo que para que el calor de la tierra, pues esto yo lo estoy inventando, ¿no? No sé si sería por esa razón, para que el mismo calor de la tierra, yo creo, expulsara, no sé si con el sudor o con qué, el veneno de la cascabel del cuerpo de la persona, del que había sido mordido. Entonces, toda esa historia a mí me impresionó bastante. Inclusive ahorita que tocaron el tema de este dibujo del padre Ignacio Tirch, él también tiene un dibujo muy interesante y se metió a ese libro del pez Mulier, se llamaba, ¿no? Que era un pez que tenía medio cuerpo de mujer, que de ahí es donde relacionan lo que es las sirenas, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, y muchísimas gracias por este conversatorio que me está llenando muchísimo. Yo creo que a todos los que estamos aquí. Tirch dijo que lo vio en la costa, mitad pez, mitad mujer, el pez mujer. Es lo que dice él, y así lo pintó, ¿no? De la herbolaria, Chuyita, tampoco no se menciona mucho. De la herbolaria hay poco que se conserve como tradición. Por cierto que el padre del Barco estuvo con el padre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿cómo se llama aquí
la escuela privada de las monjas. Ugarte, estuvo con Juan de Ugarte ahí en San Francisco Javier, es donde primera vez se practicó la agricultura y la domesticación de animales, ahí por medio del padre Ugarte. Pues muchas gracias a todos por prestar atención y no sé, profesor Francisco, René, si les gustaría cerrar de manera muy breve por una reflexión hacia los 300 años. Sí, claro, nada más que ya están molestos los pajaritos, creo que me están atinando todos los que caen de arriba. Ya estoy pinto aquí. Qué buena suerte, ¿no? Traigo hasta, bueno, el caso es que fíjate que ese aniversario de 300 años debe ser un evento de fortaleza, de presencia, a efecto de que podamos rescatar en ese aniversario toda la grandeza, todo lo que representó o ha representado para Los Cabos desde el punto de vista histórico, cultural, turístico. Puede ser inclusive un atractivo enorme el hecho si se difunde a nivel internacional con un buen programa, un buen respaldo presupuestal que se prevea un momento dado, ¿no? Creo que faltan, ¿cuánto? ¿3 años? ¿3 años? 4 años. Les va a tocar al siguiente presidente municipal, no sé si va a estar Carlos o alguien más, no sé. El caso es que hay que estar muy atentos, claro, y te toca a ti, tú tienes que de alguna otra manera comprometerte, porque eres chollero y tienes chamba. Entonces, el hablar de la fundación se puede interpretar y ver de muchas maneras. Para nosotros que lo sentimos, nos emociona el poder compartir con ustedes lo poco que sabe, pero la riqueza que hay en esos libros del barco y de esos misioneros que todavía se encuentran y circulan, yo les puedo asegurar que les va a encantar la narrativa de cada uno de ellos y van a entender, comprender y van a amar esta tierra que pisan como la amamos nosotros. Así que si nos ven a veces de impertinentes, reclamando, señalando, es precisamente porque sentimos y queremos esta tierra. Entonces, los 300 años, pues vendrá a ser como un coronario de todo lo que se ha buscado en un momento dado, de lo que este día representa. Porque no es solamente hablar de la fundación. Hoy no lo hemos dicho, pero cumplimos 46 años como ayuntamiento. 46 años que surgimos institucionalmente para poder liderar desde el punto de vista institucional y con autoridad todo lo que sucedía, porque tenía más autoridad en 1979 antes del 80 Fonatur que el delegado municipal. Ustedes no tienen idea de las luchas que tuvieron que hacer algunas familias para poder defender desde el cementerio, que lo querían quitar de ahí y llevarlo, trasladarlo a otro lado, hasta la misma calle esta que abrieron. Si ustedes siguen la calle esta, Boulevard Mijares, se cerraba con casas antiguas en la esquina, con familias muy conocidas que se le plantaron a la maquinaria frente a Fonatur para que no las tumbaran, ¿no? Entonces, es esa historia callada, apagada, pero a veces creo que el hecho de que se haya formado un ayuntamiento, que tengamos autodeterminación, representación, es históricamente muy importante. Entonces, no solamente hay que darle a la fundación, sino al surgimiento del Ayuntamiento de Los Cabos, el hecho de que tengamos un cronista, ¿no? Hacia grandes rasgos. Muchas gracias.